Gracias por la introducción, Alejandro. Antes que nada, pues me gustaría comentarles que soy tartamudo, entonces agradezco su paciencia de antemano, ¿vale? Y pues, a ver, hoy hablaré, digamos, de lo que se conoce como la segunda revolución cuántica, ¿vale? Y las tecnologías que surgen de esa revolución y que en realidad pues está pasando en estos momentos. Entonces, sobre el contenido, pues arrancaré con conceptos clave para entender cuáles son los principios físicos que están detrás de estas tecnologías nuevas y algo de desmitificación, porque hay cosas de la cuántica que se han contaminado por la cultura popular que pues están mal y hay que entenderlas un poco mejor para abordar esto. Después, como consecuencia de estos conceptos clave, hablaré de enredamiento cuántico y sus principales aplicaciones, que es la teleportación cuántica. A ver si se ve esto. ¿Sí, no? ¿No? Pero que no, ¿verdad? Sí. Bueno. Ok, hablaré de las principales aplicaciones del enredamiento cuántico, que es la teleportación cuántica y la computación cuántica, un poco del estado del arte de estas tecnologías y el futuro, ¿vale? En tanto los conceptos clave, pues como estamos en la segunda revolución, pues nos podemos preguntar qué fue la primera revolución, ¿no? Y la primera revolución básicamente se desprende propiamente de la concepción de la mecánica cuántica, que arrancó como la necesidad de tener un marco teórico para la descripción de la interacción entre la luz y la materia, ¿no? En particular, avances clave que están en torno a esta primera revolución fue la predicción y corroboración, al menos indirecta, de la existencia del fotón, la existencia del fenómeno de cuantización que nos habla que la materia, cuando pensamos en sistemas extremadamente pequeños como los átomos, pues resulta que no pueden tener cualquier configuración, o sea, las configuraciones aceptables corresponden a energías particulares, y el movernos de una energía a otra no es un proceso suave, ¿no? O sea, hay un salto que es el famoso salto cuántico, o sea, en el que un sistema cambia de un valor de la energía a otro. Y algo que caracterizó a esta revolución fue la invención del láser y el transistor, que pues está presente básicamente en todos los dispositivos electrónicos, y el láser que surgió como parte del
descubrimiento del fenómeno de emisión de radiación estimulada, que fue una aportación de Einstein. Entonces, después de esta revolución, pues la descripción de la materia, aunque aquí un poco simplificada, pues ya nos podíamos imaginar, o sea, pues porque fue a la par de, digamos, de la aceptación experimental de la existencia del átomo, pues nos podíamos imaginar que la materia pues está compuesta por átomos que tienen un núcleo, que tienen electrones alrededor, y la interacción con la luz es también como particulitas, ¿no? Que es el fotón. Entonces, esta fue la imagen que nos regala pues la primera revolución. Entonces, principalmente la primera revolución, en resumen, se caracterizó por entender y explotar el fenómeno de cuantización, ¿vale? Entonces, en la segunda revolución se explotó digamos, otros fenómenos que acompañan de cerca a la cuantización, que es el principio de superposición cuántica, y una de sus consecuencias, que es el enredamiento. Y esto englobado nos está dando la segunda revolución. Entonces, la idea aquí, que es parte de lo que intentaré desmitificar, es que la mecánica cuántica, con el principio de superposición, permite la existencia de estados sin una contraparte clásica. Por ejemplo, superposición por ejemplo, de la posición de una partícula, de su energía, velocidad, etc. Y una consecuencia, como les comento, pues es el enredamiento, que lo explicaré con calmita, pero en resumen lo que nos está diciendo es que la mecánica cuántica predice la existencia de correlaciones entre sistemas que son muy fuertes y se conocen como correlaciones no locales. Y en particular, tanto la superposición como el enredamiento son fenómenos afines al concepto de probabilidad intrínseca que nos aporta la mecánica cuántica, porque resulta que no pueden ser modeladas con el concepto tradicional de probabilidad. Entonces aquí entra un poco la discusión que a veces aparece de que cómo es posible que únicamente podamos predecir probabilidades y no valores exactos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que pasa es que la probabilidad cuántica resulta que no es una probabilidad asociada con la ignorancia que el experimental pueda tener sobre el sistema físico en cuestión, ¿vale? Y el caso es que las tecnologías que nos quiere aportar esta segunda revolución es el cómputo cuántico, la criptografía cuántica, sensores cuánticos y teleportación cuántica. En particular, todo esto ya existe, sin embargo está en un punto que no es comercial. O sea, por ejemplo, si pensamos en computadoras cuánticas, pues no son computadoras así como una laptop, ¿no? Son muy grandes, requieren de un montón de energía, y en general aún
no son más útiles que una computadora normal aún, ¿vale? Ok, entonces, para arrancar con la desmitificación, arrancaré con el principio de superposición. Entonces, quizás han escuchado que la mecánica cuántica predice que una partícula puede estar en dos lugares a la vez, ¿no? O sea, eso es algo que he escuchado en la cultura popular, incluso pues en la universidad, porque ahí sucede que al ser la mecánica cuántica tan exitosa, pues ha permeado en la cultura popular, pero después la cultura popular nos regresa algo, ¿no? Y hay veces que incluso profesionalmente hay conceptos que pueden estar equivocados. Entonces, resulta que esta afirmación es falsa. En particular, lo que sí sucede es que un sistema cuántico, el cómo se comporta, depende de qué se mide y cómo se mide. Y por ejemplo, si no se mide la posición de una partícula, pues en general resulta que su posición no está determinado. Entonces, en general, lo que sucede, y de aquí está la confusión, si pensamos que tenemos un aparato en un laboratorio y es un aparato que nos puede arrojar, por ejemplo, si se imaginan que tiene una pantallita, nos puede arrojar un 1 o un 2, y nos arroja un 1 cuando una partícula que inicialmente está en un estado de superposición, en el sentido de que está superpuesta entre la región 1 y la región 2, pues resulta que si el aparato nos está marcando 1, es que la partícula apareció en esta región, si nos marca el 2 es que apareció acá. Entonces es por eso que, antes que nada, eso es aleatorio. Pero lo que sucede antes de medir, si pensamos que la partícula está en una superposición de estar en la región 1 y en la región 2, lo que está sucediendo es que el estado sí que tiene presencia en ambas regiones, pero cuando hacemos la medición, pues aparecerá en una de las dos. Entonces, por eso que les comento que eso de que la partícula puede estar en dos lugares a la vez, de hecho es lógicamente incorrecto, ¿vale? Si lo queremos pensar con colorcitos, podemos pensar en una pelota que tiene la propiedad de color, y si tratamos a esta pelota con los principios de la mecánica cuántica, pues podemos tener, por ejemplo, la superposición del rojo y el azul, o una superposición con más colores, ¿no? Sin embargo, cuando medimos el color que inicialmente está indeterminado, o sea, y esto es importante, no es como con una moneda en la que, si por ejemplo la lanzamos, cae y la tapo, pues pueden pensar, ok, con probabilidad un medio es águilas y con probabilidad un medio es sellos, ¿no? Pero, o sea, y una vez que la destapo y resulta que es sellos, ustedes saben que antes de destaparla era sellos, ¿no? Pero lo que sucede con la mecánica cuántica, si pensamos ahora en una moneda cuántica, resulta que puede que no esté
definido el valor antes de medir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si no vemos el color y está en uno de estos estados, entonces lo que pasa es que el color está indeterminado y no que la pelota esté simultáneamente en el rojo y en el azul. O sea, esa interpretación está como torcida, pues. ¿Vale? Entonces, como les comentaba, una de las implicaciones del principio de superposición es el enredamiento. Entonces, utilizaré otra vez el ejemplo de las pelotas de colores. Entonces, ahora supongamos que tenemos dos pelotas y en particular pensemos en las situaciones en las que las pelotas están correlacionadas, es decir, si una es roja, la otra es roja, si una es azul, la otra es azul, ¿no? Entonces, o sea, estos son estados pues perfectamente válidos, ¿no? O sea, si pensamos eso, no es raro, ¿no? Pero la mecánica cuántica nos está diciendo que, ok, entonces, si esos son estados válidos, entonces su superposición también es válida. Entonces, aquí para imaginarse qué está pasando, es útil pensar que las pelotas no tienen por qué estar juntitas. O sea, una vez que se prepara el estado, una pelota puede estar aquí y la otra en Europa, ¿no? No pasa nada. Entonces, o sea, eso es interesante por lo siguiente. O sea, estos estados exhiben exactamente lo que se conoce como correlación no local. Y entre las propiedades está que no existen, por ejemplo, dos colores por separado y perfectamente determinados de tal forma que este estado sea igual a esto, ¿no? Y lo interesante es que si medimos, y aquí por ejemplo supongan que se mide únicamente una de las pelotas, ¿vale? Entonces, si resulta que esa pelota que medimos es roja, pues lo que nos está diciendo este estado que está aquí es que la única posibilidad en la que una pelota es roja es cuando la otra también es roja. Entonces, cuando sucede el colapso, que es cuando la pelota que medimos determina su color, automáticamente se determina el color de la otra pelota, incluso si resulta que está arbitrariamente lejos, y esto es instantáneo, ¿vale? El caso es que por ser instantáneo, es por eso que aquí originalmente hubo controversia, especialmente por parte de Einstein, pues porque él pensaba que esta especie de comunicación instantánea entre, pues en este caso entre ambas pelotas, él pensaba que violaba el principio de causalidad, o sea que un efecto no puede ser instantáneo a la distancia. El caso es que otra
forma como complementaria de pensar en esto, que es útil como para entender lo que es la teleportación, es que, o sea, para que haya enredamiento entre las pelotas, pues lo que sí tiene que pasar es que pues tienen que interactuar, ¿no? Entonces supongamos que interactúan en el pasado, después se pueden quedar juntas o se pueden separar. El caso es que aquí sucede lo que les comento, ¿no? Si checamos esta y resulta en rojo, entonces automáticamente esta que está acá resulta en rojo. Y el que estén correlacionadas, eso no es lo raro. O sea, correlacionar cosas es fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, dos personas se podían poner de acuerdo para traer el mismo color de camisa, y pues o sea, eso es una interacción y entonces se induce una correlación, ¿no? Pero aquí lo interesante es que las pelotas simultáneamente no tienen un color determinado y aún así este está correlacionado. Y el caso es que pues aquí utilicé únicamente el ejemplo del rojo, pero pues si pensamos en la superposición de pelotas rojas, azules y verdes, pues en realidad si repetimos el experimento y recordando que esto que sucede es aleatorio, pues encontraremos todas estas opciones, ¿no? Es aleatorio, pero está correlacionado, ¿no? El agua ¿este es para mí? Sí. Sí. Ok. Ok. Entonces, la aplicación quizás más sorprendente del enredamiento es el de la teleportación cuántica. Entonces, en este esquema, que es pensando que se está usando el protocolo de teleportación para comunicación entre A y B, o sea, es intencional como para poner la idea de que A y B pues son distantes, ¿no? Pero en realidad el protocolo de teleportación en realidad resulta ser una manera natural de mover información entre los componentes de una computadora cuántica. Pero quizás lo más interesante es cuando lo utilizamos para hacer comunicación, ¿no? Entonces, la idea aquí es hacer notar que, o sea, por teleportación, o sea, uno ¿cómo decirlo? O sea, es parte de la desmitificación. O sea, por ejemplo, por teleportación a lo que uno se refiere es
entre comillas, a la teletransportación de información, ¿vale? Y tampoco es que se trate de algo como que casi parezca magia, ¿no? O sea, de que desaparezca algo aquí y aparezca en otra parte, ¿no? A lo que me refiero es que si queremos hacer teleportación entre un punto A y un punto B, hay infraestructura en A e infraestructura en B. Entonces A y B están físicamente conectados. Entonces, en este ejemplo, pues aquí, por ejemplo, las líneas pueden pensarse como fibras ópticas y esta otra pues como el internet convencional, y el rol aquí de el punto morado es como si se tratara de una compañía de telecomunicaciones que constantemente reparte a A y B partículas enredadas, y el enredamiento pues se indica con el lazo morado, ¿no? Y para teleportar, pues el enredamiento es el recurso. Entonces usualmente lo que se tiene pues es un continuo de pares de partículas enredadas, y en A, que está enviando información a B, pues pueden pensar que hay una fila de bits cuánticos, que ahorita explicaré lo que son, esperando a ser teleportados. Entonces, para intentar un poco agarrar la idea de por qué es interesante esto, primero que nada, o sea, si queremos teleportar un qubit de A a B, el protocolo consiste en que una vez teniendo el recurso, en A se hacen unas operaciones ahí localmente, se mide, y al medir se generan 2 bits que son completamente aleatorios, y estos bits se envían a B pues por un canal convencional. Entonces, lo interesante aquí es que con esos 2 bits uno puede representar únicamente 4 números, y aparte estos son aleatorios por ejecución. Sin embargo, un qubit resulta que está representado por 2 números reales. Entonces, por un lado, pues es imposible enviar 2 números reales únicamente con 2 bits, ¿no? Y resulta, aparte, que como por este canal únicamente se están enviando bits, y por este otro son pares enredados que no
contienen información, pues resulta que efectivamente la información sí que desaparece aquí y aparece acá, ¿vale? Y entonces lo interesante es que está completamente demostrado que esa información no viajó ni por el espacio ni por la fibra óptica, ¿vale? Sin embargo, pues hay otras formas de comunicación cuántica en la que simplemente, pues a través de la fibra óptica, si pensamos que la información cuántica está codificada en la polarización del fotón, pues se puede mandar directamente. Sin embargo, existe la limitación de que como la información cuántica es muy frágil, pues es más fácil garantizar que se está repartiendo el recurso que es el enredamiento y optimizar la infraestructura únicamente pues para repartir enredamiento. Y en particular algo que limita la transmisión directa de información cuántica es el teorema de no clonado, que nos dice que si tenemos un estado cuántico no existe una máquina universal que lo copie. Entonces, si pensamos en los amplificadores o repetidores tradicionales, pues básicamente lo que hacen es clonar. Entonces, pues en la mecánica cuántica eso no se puede. Sin embargo, pues hay una estrategia prometedora que se quiere implementar para la construcción de redes cuánticas a gran escala, que es el uso de un concepto que se llama repetidor cuántico, que en realidad es un repetidor entre comillas. Y lo que se hace es que si este punto rojo está enredado con este punto morado y a su vez este punto morado está enredado con este punto rojo, hay un protocolo que se ejecutaría aquí en el punto morado de tal forma que el enredamiento entre el punto morado y el punto rojo y el otro punto rojo se destruye, pero lo que nos queda es un enredamiento entre los puntos rojos distantes. Entonces este es un mecanismo como para utilizar una red para poder distribuir enredamiento a nodos distantes y ejecutar protocolos de comunicación. Y en particular, pues nos podemos preguntar, pues, ¿para qué queremos una red de comunicación cuántica, no? Un motivo es que como resulta que hacer computadoras cuánticas, en particular las computadoras universales que puedan ejecutar cualquier
cualquier instrucción es difícil, pues el implementar una red buena de comunicación cuántica permitiría conectar computadoras cuánticas especializadas, ¿vale? Y aparte, pues la comunicación cuántica pues automáticamente provee una forma de criptografía, en particular la teleportación, como intenté explicarlo. La idea es que aunque haya infraestructura, cables, antenas, etcétera, resulta que la información como tal no viaja de A a B. Entonces no es interceptable. Y en particular hay otros protocolos que, por ejemplo, se utilizan para generar llaves, para encriptar y desencriptar, o sea, llaves clásicas, o sea, cadenas de ceros y unos que utilizan únicamente el principio de superposición sin enredamiento. Y en particular un protocolo es el de Bennett y Brassard, que fue publicado en el 84. Y aquí es en donde quisiera tomar la oportunidad entonces de sí explicar qué es un qubit, al menos brevemente. Entonces, aquí lo que podemos hacer es imaginarnos que, o sea, si un bit pues está conformado por el 0 y el 1, que es esa raya, un bit cuántico es de hecho una esfera, y aquí a lo que me refiero con una esfera no es una analogía, o sea, literalmente se representa como una esfera, en donde aquí o sea, si aquí tenemos el 0 y acá tenemos el 1, el resto de la esfera corresponde a superposiciones entre el 0 y el 1. Y en particular es posible codificar un bit pues en un qubit, ¿no? O sea, que es de hecho esto que está aquí, esta raya es un bit. Y en particular también lo podemos hacer de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, esta raya verde puede corresponderse con otra forma de incrustar un bit en un qubit, o sea, porque el eje uno lo elige. Y en particular, esos ejes aparte se corresponden con las observables, y por observables a lo que se refiere uno es a una propiedad que uno pueda medir del sistema. Entonces, aquí lo interesante es que si podemos incrustar un bit en un qubit, pues lo que podemos en realidad hacer es esconderlo. Entonces, aquí lo que nos aparece es una forma natural de criptografía cuántica, en el que, por ejemplo, si para codificar aquí yo un 0 lo
coloco aquí. Y entonces, si se lo quiero yo mandar al receptor, pues pueden suceder dos cosas, ¿no? Me lo roban o lo reciben. El caso es que si me lo roban, pues aquí lo más probable, o sea, en realidad la probabilidad de que quien lo roba le atine a cuál eje use es cero. Entonces, lo que sucederá si lo roban y lo miden, en particular aquí eligiendo este eje, pues lo que va a suceder es que va a colapsar o a este punto verde o a este punto verde aleatoriamente, y pues esto de aquí no contiene información. O sea, si por ejemplo, si resulta que aquí obtiene un 0, pues es imposible que el que lo robó tenga la certeza de que de verdad era un 0. En cambio, si es recibido, lo que se hace con estos protocolos es que una vez que se mandan y se miden, el emisor publica cuáles ejes usó para codificar. Y el caso es que esa información pues puede ser perfectamente pública. Y el caso es que una vez que el receptor la recibe, pues puede comparar en qué ocasiones utilizó el eje correcto, suponiendo que en un principio se pusieron de acuerdo para utilizar únicamente dos ejes. Entonces únicamente hay dos posibilidades. Y esto es la esencia del protocolo BB84. Y el caso es que esto es lo que les comentaba, que la idea es que las observables que se utilizaron para medir en el receptor pues son reveladas al final. A ver, y aquí intentaré irme rápido. Ok, entonces ahí comenté que un posible uso es el de interconectar computadoras cuánticas, ¿no? Entonces, pues aquí nos preguntamos qué es la computación cuántica. Entonces, pues es un dispositivo que procesa información cuántica. Entonces, lo que les comentaba, que en lugar de bits hay bits cuánticos. Entonces, el registro de la computadora, o sea, por ejemplo, mi computadora lo que tiene es un registro de 64 bits. Entonces, ahora para una computadora cuántica podemos pensar en un registro de un número de qubits, y lo interesante es que se puede utilizar el principio de superposición pues para construir algoritmos que resultan ser abismalmente más rápidos de ejecutar en una computadora cuántica que en una computadora clásica. En particular, si pensamos en un registro de 4 qubits, pues podemos pensar en una superposición del estado de ese registro, ¿no? Entonces, pues aquí se usan especialmente el enredamiento y
fenómenos de interferencia. Entre sus virtudes está pues que, o sea, así como con una computadora clásica es pertinente y oportuno hacer simulaciones de sistemas clásicos, o sea, que puede ir desde un péndulo, un gas o el sistema solar, que son sistemas clásicos. Pues si tenemos una computadora cuántica, entonces y si es universal, pues digamos el santo grial de la computación cuántica sería la construcción del simulador cuántico universal, que tiene que de ser posible, pues puede tener aplicaciones en la biología y la medicina, porque ahí interesa la simulación de proteínas que pues son, o sea, que son sistemas complejos, pero que aún están en el reino cuántico, pues. También se puede utilizar para resolver problemas matemáticos, y también hay aplicaciones que no son nobles, que sería, por ejemplo, el de utilizar una computadora cuántica para romper la encriptación de un gobierno, ¿vale? Que esa parte pues no me gusta, pero pues desgraciadamente no siempre se elige para qué se utilizará la tecnología, ¿no? Ok, entonces aquí pues como un recordatorio de que resulta que pues las computadoras cuánticas ya existen, sin embargo están en un estado en el que pues no son comerciables, o al menos tan comerciables, o sea, porque si hay empresas que las venden, pero como quien dice, se utilizan para hacer investigación sobre ellas mismas, y en particular hay empresas que han clamado que sus computadoras cuánticas ya son más poderosas que una computadora clásica, aunque hay ocasiones en que hay controversia, o en el caso de no haber controversia, resulta que sí, que efectivamente es una computadora que puede hacer algo que ni la supercomputadora clásica más poderosa lo puede hacer, pero resulta que es algo inútil, o sea, que se realiza únicamente para mostrar que se puede hacer una cosa que las computadoras clásicas no pueden. Y otra cosa que les comentaba es eso, de que o las computadoras cuánticas son universales, pero son imperfectas, o son específicas, o sea, en las que se utiliza un sistema cuántico para simular otro, y ya. Entonces, entre los problemas a resolver dentro de la computación cuántica, pues es el de construir computadoras
universales y escalables, en donde el modelo prometedor es el de compuertas, y el de también de hacer computadoras cuánticas robustas bajo errores, que está limitado por el teorema de no clonado, porque no podemos a mitad del procesamiento guardar el registro. Entonces aquí lo que se quiere hacer es pues es implementar el concepto de qubit lógico, que es que quizás con 1000 qubits efectivamente tengamos uno únicamente, pero uno muy bueno. Ok, pues el de mantener coherencia y el de encontrar problemas y algoritmos que sí pueden aprovechar la ventaja cuántica. Entonces, en tanto al estado de el arte, pues aquí me iré rápido, o sea es como una lista de los procesadores cuánticos, algunos de ellos publicados entre esos años. Entonces, en resumen, o sea, hay algunos que sí mostraron su supremacía cuántica, otros que aún no, pero que sí tienen el potencial. Aquí hay otro que mostró supremacía, y entonces aquí está de cuántos qubits es el registro. Y aquí, por ejemplo, la IBM está en el camino de construir un procesador con 4000 qubits. Y hay más. O sea, aquí, por ejemplo, está otro de China, pero este en particular es analógico, con fotones. Y como les comento, ¿no? Hay algunos que dicen que sí hay supremacía, pero aún es controvertido. Y en tanto a los componentes que tienen una computadora cuántica, o sea, para quitarle un poco lo abstracto, pues típicamente una computadora basada en el modelo de compuertas, pues sería así, en donde típicamente el chip pues está aquí abajo, entonces el resto es circuitería pues para controlarlo, y cuando está en funcionamiento está en una cámara al vacío criogenizada, pues para que esté ultra frío. Y en particular un componente usual que se utiliza para la construcción de computadoras cuánticas es el qubit superconductor. En particular esta imagen es de la IBM, y aquí, por ejemplo, hay 4 qubits y el resto es componentes para controlarlos. Y en particular esta arquitectura
arquitectura es por ahora la más prometedora. Y en tanto a redes cuánticas, hay también avances. Quizás el más imponente es el de China, que es una red que se extiende más de 2.000 kilómetros. Y es una red que se utiliza, pues supongo que principalmente como para su gobierno, pues porque la utilizan para comunicarse pues de forma ultra segura, ¿no? Y pues aquí está la red. De hecho, la que se extiende por 2.000 kilómetros es únicamente esta. Entonces parece que actualmente pues está más extendida, ¿no? Y pues utiliza fibras ópticas y satélites. Y en Europa hay también iniciativas, en particular yo trabajé en esta, en la que se intentaba hacer una red regional. Sin embargo, desconozco cuál sea su estatus actual, pero por ejemplo aquí en Bratislava, cuando yo estaba, pues teníamos un nodo entre Bratislava, que está aquí, y Viena, y era un nodo cuántico. Y pues se utilizaba una fibra óptica común y corriente. Entonces, pues lo que se espera para el futuro es que se combine el internet actual, las redes actuales con redes cuánticas como una forma de incrementar las prestaciones del internet actual, tanto para comunicación ultra segura, así como para interconectar computadoras. Entonces, para terminar, para ya no enfadarlos, dejo esto, que son puntos como para cerrar, pues, o sea, que en resumen, pues nos están alcanzando las tecnologías cuánticas y estamos relativamente atrasados en Latinoamérica. Entonces, aunque no es seguro que se logre el de tener computadoras cuánticas muy buenas e interconectadas, el subirnos a la ola nos permitiría adquirir entrenamiento como sociedad, que nos permitirían desarrollar tecnologías que requieran
es ese mismo grado de técnica. ¿Vale? Pues es todo. Gracias.